Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 1. El famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha, de cuyo lugar y nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho tiempo un hidalgo de los de lanza de madera, escudo antiguo, rocín flaco y perro corredor. Gastaba las 3/4 partes de lo que tenía en comer carne de vaca en vez de carne de carnero, salpicón la mayoría de las noches, solo sus penas los sábados, lentejas los viernes, un poco de pollo los domingos. Poseía una buena capa de paño negro, medias y zapatos de terciopelo para las siestas, y los fines de semana se daba el lujo de usar sus prendas más finas. Tenía en su casa un ama de llaves que pasaba los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo que servía tanto para ensillar el rocín como para podar el jardín. El hidalgo tenía unos 50 años. Era de contextura fuerte pero delgada, de rostro alargado y flaco, gran madrugador y amigo de la casa. Los ratos en que estaba ocioso, que eran los que más durante todo el año, leía libros de caballería, con tanto gusto que casi se olvidó de la casa y aún de la administración de sus bienes. Y llegó a vender parte de su tierra para comprar más libros, y así su casa se llenó de ellos. Gozaba leyendo frases como esta: la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón perturba, que con razón me quejo de vuestra hermosura. El pobre caballero perdía el juicio con estas palabrerías. Se dedicó tanto a la lectura que pasaba las noches y los días leyendo, y así de poco dormir y de mucho leer se le secó el cerebro. Se le llenó de fantasías, se adormeció su inteligencia, y para él las historias inventadas que leía llegaron a ser las más reales del mundo. Conversaba mucho sobre caballería con el cura de la aldea, con Nicolás el barbero y con su amigo Sansón Carrasco. Y ya en plena locura quiso ejecutar las hazañas que leía. Limpió unas armas de sus bisabuelos llenas de moho. Como no encontró un casco, se hizo un medio casco con cartones que parecía casco entero, pero que le dejaba la nuca al aire, y le puso por dentro unas barras de hierro para que fuera bien resistente. Fue luego a ver a su caballo, y aunque era puro hueso y cola, le pareció que ni Bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid lo igualaban. Pasó 4 días pensando en qué nombre le pondría, y al final lo llamó Rocinante, nombre que le pareció altanero, sonoro y significativo, ahora que era el primer rocín del mundo. Puesto este nombre, quiso darse uno él también. Meditó durante 8 días, y al cabo resolvió llamarse Don Quijote. Y así como su ídolo se llamaba Amadís de Gaula, él se llamó Don Quijote de la Mancha, pues pensó que así daría gloria a su patria. Limpia sus armas, listo su casco, con nombre el rocín, y él mismo pensó que no le faltaba más que encontrar una dama de quien enamorarse antes de salir a buscar aventuras, porque un caballero andante sin amores era como un árbol sin hojas, y se decía: si encuentro por ahí un gigante, como ocurre tan a menudo, y lo derribo en combate, lo venzo y se rinde, debo tener alguna dama a quien enviarlo para que se arrodille ante ella y le diga: yo, señora, soy el gigante Caracauliambro, señor del reino de Malindrana, a quien venció en singular batalla el jamás bien alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentara ante vuestra merced para que disponga de mí. Cuánto gozó Don Quijote con este discurso, y más cuando halló a quien llamar su dama. En la vecindad había una muchacha campesina bastante bonita, de quien anduvo enamorado tiempo atrás, pero ella nunca lo supo. Se llamaba Aldonza Lorenzo,
y ésta decidió darle el título de señora de sus pensamientos. Buscando un nombre que pareciera de princesa y gran señora, la llamó Dulcinea del Toboso, porque era natural de ese lugar. El nombre les pareció musical, suave y muy significativo, como todos los demás que inventara. Capítulo 2. La primera salida. No quiso aguardar más tiempo, pensando en la falta que hacía en el mundo por las muchas ofensas que quería vengar, injusticias que corregir, errores que aclarar y deudas que pagar. Y así, sin contar persona alguna sus intenciones, una mañana del caluroso mes de julio, se armó con todas sus armas, montó sobre Rocinante, tomó su lanza y su escudo, se puso su medio yelmo, bajó la visera que le tapaba la cara, y por la puerta del corral salió muy contento al campo. Pero apenas estuvo afuera, le saltó un pensamiento terrible. No había sido nombrado caballero andante, y, según la ley de la caballería, no podía batirse con nadie hasta que lo fuera. Titubeó un poco, pero más pudo su locura que la razón, y decidió hacerse armar caballero. Como decía en los libros, por el primero que encontrara, siguió su camino, dejándose llevar por su caballo mientras se decía: «Dichoso siglo el que conocerá mis famosas hazañas, dignas de ser recordadas en el futuro», y suspiraba como si estuviera realmente enamorado. «Oh princesa Dulcinea, señora de este corazón que tanto sufre por vos». Con estos iba ensartando otros disparates, todos aprendidos en sus libros. Cabalgó el día entero, y al anochecer su Rocín y él estaban cansados y muertos de hambre. Trató de descubrir algún castillo donde lo acogieran, como había leído, hasta que divisó una posada no lejos del camino por donde iba, y hacia allá se dirigió. Al acercarse se convenció de que era un castillo, y esperó que apareciera un enano entre los torreones dando con una trompeta la señal de su llegada. Por casualidad, en ese momento, un campesino recogía su manada de cerdos tocando un cuerno, lo que le confirmó que el enano anunciaba su presencia. Apareció el posadero, un hombre gordo y bonachón, quien al ver lanza y escudo prefirió hablarle con respeto. «Si su merced busca posada y lecho, no la hallará aquí, pero sí todo lo demás. Para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, pues mi descanso es batallar. Siendo así, su merced se puede bajar del caballo con la seguridad de no dormir en toda la noche». Puso una mesa a la puerta de la posada, donde Don Quijote comió un bacalao mal cocido y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Dos mujeres jóvenes, feas y sucias, lo servían, y él, feliz, se sentía en un famoso castillo. Creía que el posadero era el dueño del castillo, y que el bacalao eran truchas, y que las muchas que le ayudaban a quitarse la armadura eran grandes damas. Por eso les dijo con mucha amabilidad: «Nunca fuera caballero, de damas tan bien servido, como fuera Don Quijote, cuando de su aldea vino, doncellas le atendían a él, princesas a su Rocín». Pero seguía angustiado por no ser todavía caballero andante, pues no podría correr aventura alguna sin recibir la orden de la caballería. Llamó entonces al posadero y, encerrándose con él en la caballeriza, se puso de rodillas y le dijo: «No me levantaré hasta que me concedáis un don que quiero pediros». El posadero no hallaba qué decir. «El don que os pido es que mañana bendigáis mis armas y me arméis caballero. Esta noche no dormiré y cuidaré mis armas en la capilla de vuestro castillo, y mañana ya podré ir al mundo en busca de aventuras que enfrentaré como caballero andante que soy». El posadero era astuto y burlón. Se dio cuenta de la locura de su huésped, determinó seguir la corriente y le prometió que mañana se harían las debidas ceremonias para que quedara armado caballero, y el mejor caballero del mundo. Pero más tarde decidió acortar la ceremonia y convenció a Don Quijote que con 2 horas de trasnochar junto a las armas bastaba, y que ya estaban cumplidas.
Tomó un libro cualquiera y, acompañado de un muchacho que sostenía una vela y las dos mujeres sucias a su lado, se acercó a Don Quijote, lo mandó arrodillarse, levantó la mano y le dio un buen golpe en el hombro con su propia espada. Murmurando entre dientes, como quien reza, una de las muchachas le entregó después la espada, haciendo esfuerzos para no reventar de risa, y le dijo: Dios haga a su merced un caballero muy afortunado y le dé suerte en sus combates. Terminadas las ceremonias, no veía Don Quijote la hora de salir a buscar aventuras. Ensilló a Rocinante, lo montó y abrazó al posadero, diciéndole cosas muy extrañas al agradecerle de haberlo armado caballero. El posadero le respondió en su mismo lenguaje y, sin cobrarle el alojamiento, lo vio alejarse con gran alivio. Cuando el caballero salió de la posada. Capítulo 3. Al alba abandonó Don Quijote la posada, tan contento de haberse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las venas, pero recordó que el castellano le había aconsejado llevar siempre dinero y camisas, por lo que resolvió volver a casa y aprovechar para nombrar su escudero a un campesino vecino suyo, pobre, casado y con hijos. En esto llegó a un camino que se dividía en 4, y por imitar las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino tomarían, él también pasó un rato inmóvil, y al final soltó la rienda a Rocinante, dejando la ruta a la voluntad del rocín. Rocinante siguió derecho el camino hacia su caballeriza. Don Quijote se encontró poco más allá con un grupo de 6 mercaderes que se acercaban con 4 criados a caballo y 3 a pie. Apenas los divisó Don Quijote, imaginó una aventura, y por imitar lo que leía en sus libros, se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, llevó su escudo al pecho y esperó que llegaran los caballeros andantes, como él los creía. Cuando estuvieron cerca les dijo con ademán arrogante: «Deténganse todo el mundo, si no confiesa que no hay doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso». Se detuvieron los mercaderes y por la figura que veían y las palabras que escuchaban comprendieron la locura de su dueño. Uno dijo en tono burlón: «Señor caballero, suplico a usted merced que nos muestre un retrato de esa señora, y aunque sea tuerta de un ojo y del otro le brote azufre, por complaceros, yo y todos estos príncipes que están conmigo diremos en su favor lo que queréis». «No es tuerta ni corcovada, pero vosotros pagaréis la gran blasfemia que habéis dicho contra la beldad de mi señora». Y diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que había hablado, con tal fuerza que si la suerte no hubiera hecho que Rocinante tropezara y cayera, el atrevido mercader lo habría pasado mal. Al caer Rocinante rodó su amo por el suelo y se quiso levantar, pero no pudo porque le estorbaban la lanza, el escudo, las espuelas y el yelmo, por lo pesado que eran. «No huyáis, cobardes», exclamó, «que es culpa de mi caballo que esté aquí tendido». Uno de los criados se le acercó, tomó la lanza y después de hacerla pedazos, con uno de ellos apaleó a Don Quijote. Sus amos le gritaban que no le pegaran tanto, pero estaba picado y no quiso abandonar el juego. Recogió los demás trozos de lanza y siguió golpeando al pobre caído que, a pesar de esa tempestad de palos que le caía, no cerraba la boca y amenazaba con las penas del infierno a los que creyeran caballeros y a quienes ahora llamaba malandrines. Por fin se cansó el criado y los mercaderes prosiguieron su camino. El apaleado, al verse solo, trató de levantarse, pero si no pudo hacerlo cuando estaba bueno y sano, ¿cómo lo haría ahora, molido y casi deshecho? Quiso la suerte que pasara por ahí un vecino suyo. Al ver a un hombre tendido en el suelo, se le acercó. Don Quijote lo tomó por algún noble caballero y le habló en el lenguaje de sus libros de caballería. El campesino quedó admirado a oír aquellos disparates, le limpió el rostro que tenía cubierto de polvo, lo reconoció y le dijo: «Señor Quijano», que así se debía llamar cuando tenía juicio, y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante.
¿qué le ha pasado a vuestra merced? Con bastante trabajo lo levantó y lo subió al caballo, recogió las armas hasta las astillas de la lanza, tomó de la rienda a Rocinante y se encaminó hacia el pueblo. Don Quijote apenas se sostenía en el caballo y daba grandes suspiros, pero como no dejaba de hablar tonterías, el vecino comprendió que estaba loco. Cuando llegaron a la casa de Don Quijote, reinaba en ella gran alboroto. Se encontraba allí el cura y el barbero del lugar, los grandes amigos de Don Quijote, conversando con el ama y la sobrina. En ese momento les decía el ama a gritos: «Hace 3 días que no aparece él ni su rocín, ni el escudo, ni la lanza, ni las armaduras. Esos malditos libros de caballería le robaron el juicio. Muchas veces, hablando solo, dijo que quería hacerse caballero andante e irse a buscar aventuras por esos mundos. Los malditos libros echaron a perder la inteligencia más clara que había en toda la Mancha». «Que no pase el día de mañana», agregaba el cura, «sin que esos libros sean quemados». Entonces entendió el campesino la enfermedad de su vecino y les dijo, usando las palabras de Don Quijote: «Paso al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene malherido, y al señor Moro Abindarráez, que trae cautivo al valiente Rodrigo de Narváez, señor de Antequera». Corriendo todos hacia ellos, y Don Quijote pidió que lo llevaran a su lecho y le curaran las heridas, le hicieron mil preguntas y a ninguno quiso responder. Pero el campesino contó que lo había encontrado y los disparates que había dicho en el camino. El cura y el barbero decidieron entonces registrar la biblioteca de Don Quijote, y hallando allí conocidos libros de caballería, decidieron quemarlos en el corral, dejando solo aquellos cuyo contenido ignoraban. Así fueron tragados por las llamas las sargas de Esplandián, Don Olivante de Laura, Florismarte de Hircania, el caballero Platir, el caballero de la Cruz, Palmerín de Oliva, la Diana segunda de Solmantino y tantos otros. Cuando volvieron a la casa, Don Quijote seguía con sus desatinos. Llamaba arzobispo al cura y le contaba que Roldán lo había molido a palos con el tronco de una encina, pero que él se vengaría. Sus amigos hicieron tapiar la biblioteca, que guardaba los pocos libros que quedaron. A los 2 días, en cuanto se levantó Don Quijote, fue a ver sus libros, y al no encontrarlos preguntó al ama en qué parte se encontraba la biblioteca. «Ya no hay biblioteca ni hay libros en esta casa, porque todo se lo llevó el diablo», respondió el ama. «No era el diablo», dijo la sobrina, «sino un mago que vino sobre una nube la noche del día que su merced partió. Entró a la biblioteca y no sé lo que hizo dentro, pero al poco rato salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo, y cuando pudimos ver no había ni libros ni biblioteca. Dijo que se llamaba Muñatón o algo así». «Frestón diría», corrigió Don Quijote. «No sé, era algo terminado en ton». «Así que ese mago», dijo Don Quijote rojo de ira, «gran enemigo mío, porque sabe que pronto he de vencer en combate a un protegido suyo. Trata ahora de hacerme daño, pero no podrá evitar lo que el cielo ordena». Capítulo 4. La segunda salida y la aventura con los molinos de viento. El caballero estuvo 15 días muy tranquilo en su casa. Aprovechó ese tiempo para pedirle a su vecino, hombre bueno pero muy ignorante, que le sirviera de escudero. Lo convenció diciéndole que tal vez, entre todas las aventuras que tuvieran en su caminar, en una de ellas podía ganar sin mayor dificultad alguna ínsula, de lo que lo nombraría él su gobernador. Ante tal promesa, Sancho Panza, que así se llamaba el campesino, dejó a su mujer y a sus hijos y se convirtió en el escudero de su vecino. Reunió Don Quijote como pudo algún dinero, arregló su yelmo lo mejor posible, pidió prestada una lanza a un amigo suyo y anunció a su escudero Sancho
el día y la hora en que pensaba ponerse en camino. Sancho dijo que llevaría a su asno Rucio, porque no era muy bueno para andar a pie. Don Quijote aceptó el burro pensando que pronto le conseguiría un caballo a su escudero, quitándoselo al primer caballero descortés con que se toparan. Sin despedirse Sancho de su familia, ni Don Quijote de la suya, salieron una noche sin que nadie los viera. Iba Sancho Panza muy contento pensando en lo que le dijera Don Quijote. «Mire su merced, señor caballero andante», dijo, «no se olvide lo de la ínsula que me tiene prometida, que yo lo sabré gobernar por grande que sea». «Has de saber, amigo Sancho Panza», respondió Don Quijote, «que era costumbre de los caballeros andantes antiguos dar a sus escuderos el gobierno de parte de los reinos que ganaban, de modo que, si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de 6 días gane yo un reino que tenga otros a su alrededor, y te corone rey de uno de ellos. De esta manera, si yo fuese rey por algún milagro, Teresa Gutiérrez, mi media naranja, vendría a ser reina y mis hijos príncipes». «¿Quién lo duda?», exclamó Don Quijote. «Yo lo dudo», replicó Sancho, «porque pienso que aunque Dios lloviera reinos sobre la tierra, ninguno haría que Teresa Gutiérrez pareciera reina, a lo más condesa, con Dios y su ayuda». Así iban conversando cuando divisaron unos 30 o 40 molinos de viento que habían en aquel lugar. En cuanto los vio, Don Quijote dijo a su escudero: «La suerte nos guía, nuestros pasos mejor de lo que esperábamos. Sancho, mira ahí esos inmensos gigantes. Les presentaré batalla y les quitaré la vida a todos, y con el botín comenzaremos a enriquecernos. Será un gran servicio a Dios borrar a esa gente tan mala de la faz de la tierra». «¿Qué gigantes?», preguntó Sancho. «Aquellos de los brazos largos», respondió el caballero. «Esos no son gigantes, su merced, sino molinos de viento, y lo que os parece brazos son las aspas». «Bien se ve», dijo Don Quijote, «que no sabes nada de aventuras. Esos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, pues yo voy a enfrentar en feroz y desigual batalla contra ellos». Y diciendo eso, expolió a Rocinante sin escuchar las advertencias de Sancho. Iba tan seguro de que eran gigantes que ni de cerca reconoció los molinos. «No huyáis, cobardes», gritaba, «que es un solo caballero el que os ataca». Se levantó un poco de viento en ese momento y las grandes aspas empezaron a moverse. Al ver esto, Don Quijote exclamó: «No me asustáis», moviendo los brazos, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, bien cubierto con su escudo y con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope que era capaz Rocinante y embistió al primer molino que encontró. Le dio una lanzada en el aspa, pero el viento la hizo girar con tanta furia que rompió en pedazos la lanza y botó al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerlo, también a la máxima velocidad de su asno. «Válgame Dios, cómo ha quedado, no se puede ni menear. ¿No le dije a su merced que mirara bien lo que hacía, que eran molinos de viento?». «Calla, amigo Sancho», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra están sujetas a cambios continuos. Ya veo claro que aquel mago Frestón que me robó la biblioteca ha convertido a estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos». Sancho le ayudó a levantarse y a subirse al caballo, que también estaba medio deslomado. Siguieron su camino, pero Don Quijote iba muy apenado por la falta de su lanza. «Me acuerdo», dijo, «haber leído que un caballero cuya espada se rompió en combate, cortó una enorme rama de encima y con ella machucó a tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca, y así se llamó él y su familia desde aquel día. Yo haré lo mismo con la primera encima que me ofrezca el destino, y realizaré tales hazañas que te sentirás afortunado de ser testigo de cosas que parecerán increíbles». «Enderécese un poco», respondió Sancho, «que se va de lado por el dolor del costalazo».
Es verdad, y si no me quejo es porque no se les permite a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, porque se les salgan las tripas por ella. A mí me gustaría que su merced se quejara, porque yo me he de quejar del dolor más pequeño, ya que los escuderos no tenemos reglas como los caballeros. Se rió Don Quijote de la simplicidad de su escudero. Pasando un rato, Sancho Panza le hizo notar que era hora de comer, pero Don Quijote no quiso probar nada. Sin insistir, se fue Sancho montando en el burro, detrás de su amo, comiendo a su gusto y gana, y empinando la botella de vino que daba envidia. Capítulo 5. Más aventuras y una estupenda batalla. Pasaron aquella noche debajo de unos árboles, y de uno de ellos cortó Don Quijote una rama seca que le podía servir de lanza, y la puso la punta de hierro que sacara de la que se había quebrado. No durmió pensando en su señora Dulcinea, por imitar lo que había leído en sus libros. Cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en los bosques y despoblados, entretenidos con el recuerdo de sus damas, En cambio, Sancho, que tenía el estómago lleno, y no de agua, de chicoria, durmió de un solo sueño. A la mañana siguiente prosiguieron su camino hacia Puerte Lápice, al que llegaron hacia las 3 de la tarde. Aquí, Sancho, dijo Don Quijote, meteremos las manos hasta el codo en las aventuras, pero tú, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no podrás tomar tu espada para defenderme, si mis enemigos son caballeros. Su merced será muy bien obedecido. Yo soy pacífico y el enemigo de meterme en líos o en pendencias. Claro que en lo que me toca a mi persona no tendré muy en cuenta las leyes de la caballería, pues las divinas y las humanas permiten que uno se defienda. Mientras así hablaban, aparecieron por el camino 2 monjes benedictinos montando en enormes mulas. Les seguía un coche, custodiado por 4 o 5 hombres a caballo y 2 jóvenes a pie. En el coche venía una señora de Vizcaya, que viajaba a Sevilla a juntarse con su marido. Los monjes no venían con ella, aunque seguían el mismo camino. «¿O yo me engaño?», exclamó Don Quijote al verlos, «o será nuestra aventura más famosa, pues aquellos bultos han de ser unos magos que llevan a alguna princesa secuestrada en ese coche, y tengo que castigarlos con todo mi poder». «Peor será esto que los molinos de viento», dijo Sancho. «Escuche, señor. Aquellos son 2 monjes, y el coche debe ser de algún pasajero. Mire bien, no sea que el diablo lo engañe. Ya te dije, Sancho, que sabes poco de aventuras, ahora verás». Y diciendo esto se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde venían los monjes, y les dijo: «Gente endiablada y monstruosa, dejad libre a las princesas que lleváis en el coche, si no recibiréis pronto la muerte, en justo castigo a vuestras malas obras». Se detuvieron los monjes, admirados tanto por la figura de Don Quijote como de sus palabras, y respondieron: «Señor caballero, no somos endiablados ni monstruos, sino 2 religiosos de San Benito, que vamos por el camino y no sabemos si en ese coche vienen princesas prisioneras o no». «Nada de palabras blandas, que os conozco, canallas mentirosos». Sin esperar respuesta, Don Quijote le clavó las espuelas a Rocinante y arremetió con la lanza baja contra el primer monje, con tal furia que si éste no se deja caer de la mula, lo hubiera dejado herido o quizás muerto. El segundo religioso, al ver cómo trataban a su compañero, lanzó su mula a correr más ligero que el viento. Sancho Panza se bajó del asno y fue a quitarle la ropa al monje caído. Llegaron eso los 2 jóvenes. Sancho les explicó que aquella ropa les correspondía como botín de la batalla ganada por su señor Don Quijote, pero ellos no entendían bromas ni de batallas y arremetieron contra Sancho. Lo botaron al suelo, no le dejaron pelo en la barba y sus mulas lo molieron a coces, hasta dejarlo tendido, sin aliento y sin sentido. El monje, al ver esto, se subió a su cabalgadura y partió tembloroso y pálido, detrás de su compañero que lo esperaba un poco más allá.
continuaron su camino, más asustados que si llevaran al diablo a la espalda. En tanto, Don Quijote se había acercado a hablar con la señora del coche y le decía que en pago del gran servicio que acababa de hacerle, al liberarla de aquellos facinerosos, le pedía que diera orden de dirigir el coche hacia el Toboso, donde debía rendir homenaje a la sin par y hermosa doña Dulcinea, y contarle lo que por su libertad él, el caballero andante Don Quijote de la Mancha, había hecho. Uno de los escuderos que acompañaban a la señora escuchó lo que decía Don Quijote, se le enfrentó y en su mal castellano le dijo: «Caballero, que mal andas, si no dejas el coche te mato ahí mismo yo». «Si fueras caballero, que no lo eres», dijo Don Quijote, «ya hubiera castigado tu insolencia». «¿Yo no caballero?», dijo el escudero. «Mientes, yo caballero por tierra, por mar y por el diablo, y mientes tú. Ahora lo veredes», dijo Agrejes. Respondió Don Quijote, y sacó su espada y arremetió contra el escudero, decidido a quitarle la vida. Este solo alcanzó a tomar una almohada del coche para protegerse, y se lanzaron uno contra el otro como si fueran dos mortales enemigos. La señora miraba sorprendida desde el coche, que había hecho retirar hacia un lado. Don Quijote, encomendándose a doña Dulcinea, atacó espada en alto y cubierto con su escudo, y empezó el combate. El primero en descargar un golpe terrible fue el furibundo escudero de Vizcaya. Lo dio con tal fuerza y tanta furia que, si no hubiera sido porque se le dio vuelta la espada, hubiera bastado para poner fin a la terrible lucha y a todas las aventuras de nuestro caballero. Pero la suerte, que lo tenía reservado para otros sucesos, torció la espada de su contrario, y aunque le dio en el hombro izquierdo, no le hizo más daño que llevarse de un tajo gran parte del casco y un pedazo de oreja, lo que lo dejó muy maltrecho. La rabia que sintió al verse detener de aquella manera, pero se afirmó de nuevo los estribos, y con furia apretó con ambas manos su espada y la descargó sobre el vizcaíno, dando en medio de la almohada y de la cabeza. El pobre hombre empezó a chorrear sangre por las narices y por la boca, por los oídos, y casi se cayó de la mula, si no fuera porque se abrazó de su cuello. Pero la mula se espantó y comenzó a correr dando corcoveos hasta que botó a su jinete a tierra. Don Quijote se le acercó, majestuoso, y puso la punta de su espada entre los ojos del caído. La señora del coche le rogó que perdonara la vida de su escudero, a lo cual respondió el hidalgo: «Con todo gusto haré lo que me pedís, bajo una sola condición, que este caballero ha de ir al Toboso y presentarse ante la sin par doña Dulcinea, para que ella haga de él lo que su voluntad le diga». La aterrada señora, sin entender nada, prometió que el escudero haría todo lo que él pedía. «Entonces no le haré más daño, aunque se lo tiene merecido», dijo Don Quijote.